Hola, bienvenidos a Maná Eterno. Mi nombre es Jacqueline Luna. Continuamos con la lección 5. Se llama ¿Cómo saber si estamos llenos? La mayor evidencia de ser lleno del Espíritu es conversión a Cristo, reconciliación con los demás por Cristo y testificar de Cristo. Oración. Que sepamos si estamos o no llenos del Espíritu Santo. Inciso A. ¿Cómo saber si estamos llenos? A continuación vamos a ver varios puntos. 1. Por la promesa de la palabra. Es un mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios. Dios oye y contesta esa petición. Si hemos recibido en obediencia nuestra voluntad a Dios y entregado nuestra vida y le hemos pedido que nos llene, Él ya lo hizo. La Biblia promete que podemos saberlo. Así pues, en base a la Escritura, podemos saber que Dios nos ha llenado si hemos cumplido las condiciones establecidas por Dios en su palabra. No nos debemos desanimar si no vemos cambios fantásticos inmediatamente después de que hemos rendido nuestras vidas a la plenitud del Espíritu, sobre todo en la cárcel donde las presiones son constantes y fuertes. Recordemos, los sentimientos siguen a la fe y a los hechos. Es necesario actuar en base a lo que creemos y no a lo que sentimos. Muy importante. 2. Por la experiencia personal. Podemos experimentar o no una reacción emotiva al momento de orar y pedir ser llenos del Espíritu. Lo que sí es seguro es que a partir de ese momento empezaremos a tener más confianza en Dios y su palabra y será más fluido cada vez el hablar de Cristo. Es bien importante que esa experiencia personal sea en intimidad con el Señor, porque ahí es donde nos vamos a rendir a Él, vamos a platicarle todo. Es como si estuviéramos con un amigo. Vamos a platicarle todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que queremos, y entonces Él nos va a escuchar. Y al ser sinceros en esa oración, Él es cuando va a empezar a hablar. ¿Y dónde vamos a encontrar las respuestas? En su palabra. Primero está el hecho de la promesa de Dios en su palabra. Enseguida está el ejercicio de fe basado en la fidelidad de Dios y sus promesas. Los sentimientos vienen después. Esto es, primero creo en la palabra, luego actúo y por último vendrán los sentimientos. Recordemos que aquí todo se basa en la obediencia a su palabra, no en lo que nosotros pensemos o creamos, porque si metemos sentimientos o emociones, entonces ya somos nosotros, ya es en nuestras fuerzas, no es que venga del Señor. 3. Por los resultados o frutos. Inciso B. Resultados de ser llenos del Espíritu. 1. Amor a Dios con todo el corazón. Y el poder enseñar ese amor hacia los otros, ¿cómo es? Siendo como el Señor Jesús es. En las circunstancias de nuestra vida, hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Recordemos que el Señor Jesús nos dice que seamos mansos y humildes de corazón como Él lo es. Al hacer las cosas de esa manera, entonces Él nos va a enseñar qué actitudes debemos tomar ante las circunstancias que se nos presenten en la vida. 2. Amor por el prójimo como a uno mismo. ¿Quiénes son nuestros prójimos? Esposa, hijos, padres, hermanos de familia, los que no conocen a Cristo. Entonces, con ellos es donde debemos demostrar ese amor del Señor. Y también, sobre todo, con las personas que no conocen de Él, porque recordemos que nosotros un día estuvimos como ellos. Entonces no hay que juzgarlos,
Hay que, en cierta manera, ponernos en su lugar para comprender por lo que están pasando y con amor enseñarles del amor de Cristo. Exhortar, pero en amor. 3. Valentía o denuedo para hablar de Cristo. El único que nos puede dar esa valentía y denuedo para hablar del Señor es el Espíritu Santo. Por eso es bien importante que tengamos esa relación con Él. 4. Cambio de carácter. Cuando el cristiano permanece en Cristo, viviendo en la plenitud del Espíritu, el fruto del Espíritu se desarrolla y el cristiano madura espiritualmente. La madurez del fruto del Espíritu es un proceso de toda la vida, continuo, conforme Cristo está formando en la vida del cristiano. Algunos muestran mayor evidencia del fruto del Espíritu que otros, debido a que son más dóciles a Dios. Mientras más reconozcamos que estamos muertos a nosotros mismos y seamos fieles al Señor Jesucristo, permitiéndole mediante el Espíritu Santo que Él viva su vida en nosotros, más evidentemente será el fruto del Espíritu y seremos una bendición a donde quiera que vayamos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo le pido al Señor que se manifieste su vida en mi vida, es bien importante que para que suceda eso, nosotros seamos dóciles a la voz del Espíritu Santo, que seamos dóciles a lo que Él nos diga y solamente así va a poder manifestarse el Señor en nosotros. 5. Servicio a Dios. No existe un solo pasaje en la Biblia donde se refiera a la llenura del Espíritu y que no esté relacionado con el testimonio de servicio. El servir también es una manera de mostrar ese amor primeramente a Dios y hacia los demás. 6. Dones sobrenaturales. Todos los cristianos, sin excepción, tenemos un don. Los dones son irrevocables. Por eso, cuando no se está lleno del Espíritu, se corre el riesgo de usar mal los dones y caer en soberbia en vez de edificar a la iglesia. Entonces es bien importante que lo que nos da el Señor lo cuidemos, pero de manera que lo glorifiquemos a Él, no para vanagloriarnos nosotros en ningún momento. Inciso C. Evaluándote a ti mismo. Es como decir que nos analizamos nosotros. Es bien importante que nosotros analicemos cuando sintamos algo que veamos que no está bien. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que está causando mi mal humor, mi miedo, lo que estamos sintiendo en ese momento? El analizarnos es bien importante porque estamos siendo sinceros con nosotros mismos y así vamos a ser sinceros con el Señor. 1. ¿Amas más fervientemente y apasionadamente a Cristo? 2. ¿Te preocupan los que no conocen a Cristo? 3. ¿Amas más a tu familia y a los que te rodean? 4. ¿Anhelas hablar de Cristo en todo lugar y a todos? Estas son preguntas personales que nos van a llevar a analizar ese momento que estamos diciendo. Recordemos que la cita a estudiar es Juan 13:35. Aquí llega nuestra lección. Mi nombre es Jacqueline Luna. Si quieres descargar la lección en el link de aquí abajo, continuamos.